Capítulo 603. Una opción, 2. ¿Conseguiste los archivos? Sí, los tengo. Hemlock le sonrió a Brian mientras le mostraba una tarjeta. La tarjeta era en realidad una pequeña memoria USB disfrazada. Excelente. Mientras miraba a su alrededor, expresó su sincera alabanza. Observando los alrededores, sus ojos estaban llenos de vigilancia y alerta. Sería un poco problemático si los demás nos vieran. No es que fuera un problema para mí, pero no necesariamente quiero que los demás sepan de mí todavía. Murmuró en voz baja. Al escuchar su susurro, Brian preguntó. ¿Dijiste algo? No. Hemlock negó con la cabeza mientras seguía mirando a su alrededor. A partir de ese momento, estaban en un bonito vestíbulo lleno de gente que caminaba por ahí, cada uno de ellos llevaba un bonito traje con el pelo cuidadosamente peinado. Para mezclarse con ellos, Brian y Hemlock también llevaban atuendos similares, pero la apariencia de Hemlock era un problema demasiado grande, ya que llamaba la atención de todos a donde quiera que iba. ¿Vámonos por ahora? Hemlock se levantó del sofá y se dirigió hacia el ascensor, para la confusión de Brian. ¿Por qué nos vamos ahora? No tenemos que entregar esta memoria USB. Todavía no. Hemlock pulsó el botón del ascensor y una pequeña luz amarilla circular parpadeó alrededor del botón. Dándose la vuelta, miró a Brian. Brian, no digas nada por ahora. Busquemos un lugar más tranquilo para que pueda hablar contigo. ¿Vale? Aunque confundido, Brian asintió con la cabeza. Aunque la situación parecía sospechosa, confiaba en Hemlock y seguía sus instrucciones. Eso mostraba cuánto confiaba en él. Sabía que lo entenderías. Hemlock murmuró en voz baja con una sonrisa. Con un leve sonido, la puerta del ascensor se abrió lentamente y dio un paso hacia adentro. Brian lo siguió por detrás. Después de eso, las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse lentamente. Entonces, ¿qué querías decirme? Fijando la mirada en Hemlock, Brian bajó la mirada hacia su vaso lleno de whisky y hielo antes de bajarlo. Mientras Hemlock sorbía su bebida, que era la misma que la de Brian, la dejó lentamente sobre el mostrador de madera que tenía delante. Un ambiente tranquilo impregnaba la zona en la que se encontraban, mientras una luz tenue cubría el área. Brian. Murmuró en voz baja mientras agitaba el vaso en su mano. Sí. Inclinando un poco la cabeza, Brian se sorprendió por su comportamiento. ¿Le pasa algo? Su estado actual. ¿Cómo podía Brian explicarlo? Parecía diferente de la persona habitual que conocía. ¿Te pasó algo, Hemlock? Preguntó, su voz teñida de un poco de preocupación. Girando la cabeza para mirarlo, Hemlock sonrió. No. Luego sacudió la cabeza y tomó la bebida de la parte superior con los 4 dedos. Girándola, murmuró en voz baja. Todo está bien. Entonces, ¿por qué pareces tan deprimido? ¿Esa es la impresión que te estoy dando? Entrecerrando los ojos y tomando nota de su expresión, Brian asintió con la cabeza. Sí, lo haces. La sonrisa de Hemlock parecía bastante falsa en ese momento, y su expresión no estaba tan relajada como en el pasado. Definitivamente algo andaba mal. Parece que nada puede escapar de tu vista. Como se espera de alguien como tú. Echa un vistazo. Hemlock golpeó el aire hasta que una hoja de papel apareció frente a él, que luego deslizó por la mesa. ¿Qué es esto? Curioso, Brian tomó el papel. ¿Qué está tratando de mostrarme? Pensó Brian para sí mismo. La forma en que se comportaba Hemlock le parecía un poco extraña. Bueno, lo que sea, déjame ver qué hay en este papel. Encogiéndose de hombros, miró el papel. Eh, Un sonido extraño escapó de su boca mientras miraba la primera frase. Un fuerte sonido de golpeteo irrumpió de la nada cuando Smalsnake sintió que resonaba poderosamente dentro de su cabeza. ¿Qué es esto? Gradualmente, sus manos comenzaron a temblar y su rostro comenzó a desmoronarse mientras continuaba leyendo la página. Luego, después de leer durante los siguientes segundos, el cuello de Brian se torció robóticamente para mirar a Hemlock, quien lo miraba con una expresión inexpresiva en su rostro. No. No puede ser, ¿verdad? En este preciso momento, Hemlock, a quien Brian consideraba un amigo muy cercano y su único amigo,
comenzó a parecerle extranjero. Desde su sonrisa hasta su expresión y aura, ya no parecía la misma persona que Brain conocía. ¿Qué pasa con esa mirada? La voz de Hemlock sacudió a Bran de sus pensamientos. Por reflejo, Bran dejó caer el papel en su mano y se echó un poco hacia atrás. Tú. Su voz comenzó a tartamudear. Sin decir una palabra, Hemlock miró a Bran sin mostrar ningún signo de estar ofendido. Solo después de darse cuenta de que Bran no podía decir nada, empezó a hablar. Brian. Primero empezó por llamarlo por su nombre. Como resultado de sus palabras, Bran dejó de tartamudear y procedió a mirarlo fijamente. La expresión de su rostro estaba completamente pálida. Sacudiendo el vaso en su mano, Hemlock miró hacia el frente. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos hace no mucho tiempo, en este mismo bar? Bran inmediatamente negó con la cabeza. Con un movimiento de cabeza, Hemlock respondió. Supongo que tiene sentido que no lo recuerdes de alguna manera. Estabas bastante borracho ese día. Tomando un sorbo de la bebida en su mano, Hemlock se lamió los labios y levantó la cabeza para mirar las luces tenues que venían de arriba. No se puede escapar del hecho de que la humanidad está al borde de la extinción. Estamos destinados a extinguirnos, y esa es la verdad. No importa cuánto lo intentemos, nunca lograremos ganar esta guerra. Es imposible. Es inútil. Es un suicidio. Escuchando las palabras de Hemlock, Bran tragó un bocado de saliva. Sus emociones estaban desatadas dentro de su cuerpo. Sus alrededores se sentían entumecidos, y Hemlock, a quien consideraba muy importante, de repente le pareció un completo extraño. Todo es por este papel. Echando un vistazo al papel que estaba a su lado, el cuerpo de Bran tembló. ¿Por qué? Esto es para tu propio bien, Bran. Lo hago para evitar que te extingas como todas las demás personas de este mundo una vez que él llegue. Es natural que estés confundido sobre por qué de repente te he asignado un contrato demoníaco, pero confía en mí, lo hago para ayudarte. Inclinando su cuerpo hacia adelante un poco, Hemlock llevó el papel a la cara de Bran. Bran, tienes un nivel muy alto de habilidad. Al principio, no pensé mucho en ti, pero después de trabajar contigo durante el tiempo que lo hemos hecho, me di cuenta de que eres tú. Eres tú quien puede ayudarme a salvar a la humanidad y evitar que se extinga. Con tus habilidades y las mías juntas, podemos ayudar a cambiar este mundo. Ayúdalos a tomar la decisión correcta. Extendiendo su mano hacia Bran, Hemlock le sonrió. En mi búsqueda de un demonio que coincida perfectamente con tus habilidades, tuve que pedir muchos favores. No fue fácil, pero entendí cuán importantes son tus habilidades. Por favor, toma mi mano. Toma mi mano y ayúdame a salvar este mundo de la destrucción inevitable y... No. Brian empujó la mano lejos antes de que Hemlock pudiera terminar su frase. Su expresión se congeló ante el rechazo. ¿De verdad pensaste que aceptaría tu oferta? Brian miró a Hemlock con una cara llena de ira y tristeza. Está bien que quieras salvar a la humanidad, pero ¿de verdad puedes ser considerado humano una vez que firmes un contrato? No pierdes de vista a ti mismo cuando te sientes abrumado por todas tus emociones que se vuelven más prominentes como resultado de tu firma. Si pierdes las cosas que te hacen humano, ¿por qué molestarte en hacer esto? El semblante de Hemlock se retorció más y más con cada palabra que Brian dijo. Respirando hondo para calmarse, dijo. Pero Brian, ¿no estabas de acuerdo conmigo antes? ¿No también dijiste que esto era lo único que podía salvar a la humanidad? No. ¿Cuándo? La voz de Brian se elevó. Cuando dije yo semejante tontería. Aquí mismo, hace un par de semanas. Pensé que tú, de todos, entenderías lo que intento hacer. Hemlock también alzó la voz mientras golpeaba su taza contra el mostrador de madera. La mesa se partió en dos y Brian miró a Hemlock conmocionado. Yo. Alternando su mirada entre Brian y la mesa, la expresión en el rostro de Hemlock pronto se volvió completamente inexpresiva y se sentó de nuevo en la silla. ¡Ja! Pasándole el papel de vuelta a Hemlock, Brian sonrió con autodesprecio. Debería haberlo sabido. No hay forma de que alguien sea amable conmigo sin tener algún tipo de agenda en mi contra. Levantándose de su asiento, tomó su abrigo negro y se lo puso. No vuelvas a contactarme nunca más.
Caminando hasta el dueño del bar, Brian pagó la mesa rota y las bebidas antes de mirar fríamente a Hemlock y salir del lugar. Por la forma en que no reaccionó cuando se rompió la mesa, Smalsnake sabía que era alguien que probablemente trabajaba para Hemlock. Una vez que Brian se fue, Hemlock permaneció sentado en el mismo lugar durante mucho tiempo. ¡Ja! Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y murmuró. Estoy decepcionado. De todos, pensé que tú me entenderías. Cubriéndose la cabeza con ambas manos y apretándose el pelo, Hemlock murmuró para sí mismo. ¿Por qué nadie entiende lo que intento hacer? No es que esté haciendo nada malo, solo intento salvar a la humanidad de la extinción. ¿Por qué algo así está tan condenado por todos? ¿Están cegados por esta falsa sensación de seguridad que les está dando el mundo? Cuanto más hablaba, mayor era la locura en los ojos de Hemlock. Una luz negra brilló detrás de ellos. Claro, debe ser eso. La única razón por la que la gente no está de acuerdo conmigo es porque están demasiado distraídos con esta falsa sensación de seguridad que está enmascarando el verdadero peligro que está a punto de llegar. No entienden que la muerte en este mundo es inevitable y que no hay esperanza para ellos en el futuro. Necesitan experimentar la verdadera impotencia antes de entender, sí, debe ser eso. Cubriéndose la cara con las manos, Hemlock de repente pensó en algo. Claro, claro, esta debe ser la única forma, estoy seguro de que él entenderá. Dejando caer la bebida al suelo, la figura de Hemlock desapareció del lugar. Mientras miraba por la ventana de su derecha, una mujer se sentó derecha en la cama y cortó algunas manzanas. Tenía una expresión bastante pacífica en su rostro. Espero que Brian esté bien. No ha venido a visitarme en bastante tiempo. Hizo un pequeño puchero al murmurar esas palabras. Por lo general, Brian la visitaba todos los días. Había ocasiones en las que no venía, pero nunca se iba tanto tiempo como lo hizo. ¿Será porque me siento mejor ahora? ¿Cree que ya no vale la pena visitarme ahora que me siento mejor? Cuanto más lo pensaba, más enfadada se ponía. ¡Qué hijo tan desnaturalizado! No es así, señora. De repente, una voz resonó en medio de sus pensamientos. Ah, Laurenta, la madre de Brian, gritó de sorpresa al oír una voz detrás de ella. Estaba tan asustada que algunas manzanas cayeron sobre las sábanas. No fue hasta que vio quién era la persona que finalmente se calmó. Le dirigió una mirada de furia. Hemlock. ¿Por qué tienes que asustarme así? Lo siento. Hemlock bajó la cabeza en señal de disculpa. No tenía la intención de asustarte así. Ja. Cubriéndose el pecho con la mano, Laurenta hizo un gesto con la otra. Luego, con una sonrisa en la cara, cogió una manzana y se la tendió a Hemlock. ¿Te apetece una manzana? He estado cortándolas todo el día esperando a que Brian llegara. No, gracias. Acercándose un poco a ella, Hemlock de repente presionó su mano contra su boca y nariz y aplicó presión. Sus ojos se abrieron de golpe con sorpresa. MH. MHHHH. MHHH. SHHHH. Silenciándola, Hemlock acercó su cuerpo a su oído y susurró. Aunque su expresión parecía tranquila, había un ligero temblor en su mano. No pienses mal de mí. Lo hago por Brian. Lo hago por él. Los ojos de Laurenta empezaron a cerrarse lentamente, como si fuera capaz de entender sus palabras. Puede que haya querido decir algo, pero no es que Hemlock le diera la oportunidad. Justo cuando sus ojos se cerraron por completo, una pequeña lágrima cayó por su mejilla. Su respiración se detuvo, y también su corazón. ¡Ah! ¡Ah! Quitando la mano de su boca, Hemlock dio un salto hacia atrás y respiró hondo. Con el sudor goteándole por la cara, miró a Laurenta. Luego, bajando la cabeza para mirar sus manos, que temblaban, murmuró para sí mismo. Tenía que hacerlo. Era la única manera, y era la única manera de que lo entendiera. Capítulo 604, una opción, 3. Jezebel frunció el ceño mientras fijaba su mirada en Ren, que parecía haber perdido el alma. ¿De verdad era así?
Superponiendo su imagen con la del hombre que conocía, Jezebet solo sintió asco. Pensar que la muerte de alguien tan insignificante fue todo lo que se necesitó para reducirte a este estado. En realidad, probablemente no fue solo eso. Estaba en esa condición mental como resultado de descubrir los hechos reales sobre su existencia y la muerte de uno de sus compañeros. El hombre que conocía era alguien que se parecía mucho a él. Alguien que haría cualquier cosa para lograr sus objetivos. Era precisamente porque era así que Jezebet lo apreciaba. Desafortunadamente, esta versión de él que estaba ante él estaba muy lejos de la figura que recordaba. En cualquier caso, esto no le concernía a Jezebet. Debería matarlo. En ese momento, tuvo el repentino impulso de acabar con él allí mismo. En primer lugar, la única razón por la que lo mantenía con vida era para ahorrarse problemas y tiempo, pero en realidad no era necesario. Ya había ganado. Todo lo que necesitaba hacer era esperar 6 años y los registros acásicos serían suyos. Solo 6 años. No, ahora no es una buena idea. Le costó bastante fuerza de voluntad evitar matarlo. Calmando sus emociones, Jezebet de repente notó que Ren lo estaba mirando fijamente. Una presión poderosa y escalofriante comenzó a expandirse desde su cuerpo. Una que incluso hizo que la columna vertebral de Jezebet hormigueara. Oh, Su cabeza se inclinó un poco mientras las comisuras de sus labios se curvaban un poco. alguien parece un poco disgustado. Un poco sería una exageración. Actualmente, parecía como si quisiera comerlo vivo. Esa mirada no estaba mal, Lástima que ahora no sea el momento adecuado. pensó Jezebet mientras sacudía la cabeza. Concentrando su atención hacia el portal en la distancia, hizo un gesto en el aire con sus dedos y la figura de Ren flotó lentamente en el aire. La presión anterior que salía de su cuerpo desapareció así como así. El Ren actual no era más que un insecto en sus ojos. Lamentablemente, no tengo tiempo para entretener tu furia. Con un gesto de su dedo, el cuerpo de Ren se dirigió lentamente hacia él. Al detenerse frente a él, Jezebet se rascó un poco el cuello antes de entrecerrar los ojos. No olvides el consejo que te di antes. Todo desaparecerá si matas a él. Tendrás la opción de morir o vivir, dependiendo de cuál de los dos elija. Habló con voz baja y tono gélido. Uno que sonaba como si miles de serpientes silbaran al mismo tiempo en los oídos de Ren. Extendiendo la mano, la presionó contra la frente de Ren. Un suave resplandor envolvió la habitación. Sintiendo el alma de Ren, murmuró. 4 años. Retirando la palma de su mano de Ren, Jezebet dio un paso atrás. Luego, mirando directamente a los ojos de Ren, comenzó a murmurar. Ese es el tiempo que tardará tu otro yo en fusionarse completamente con tu yo actual. Si para entonces el tú actual aún no ha matado al portador acásico, la otra parte de ti se hará cargo y acabará con las dos existencias. Una onda se extendió por los alrededores cuando Jezebet extendió la mano y tocó la frente de Ren con el dedo. Después de eso, un tatuaje negro con forma de corona comenzó a formarse en la muñeca de Ren. Su rostro se contorsionó de dolor, pero ningún sonido escapó de su boca mientras Jezebet lo mantenía cerrado. He inyectado una pequeña cantidad de mi sangre en tu torrente sanguíneo por si acaso. En 4 años, algo ocurre y él se niega a tomar el control de tu cuerpo. Ustedes dos llegan a un acuerdo. Cuando hayan pasado 4 años y no hayas fallecido, la maldición que te he impuesto se hará realidad automáticamente y morirás en un instante. Jezebet no era alguien que creyera que todos sus planes funcionarían. Solo porque estaba liberando a Ren, entendía lo mucho que podía ser un problema potencial para él en el futuro. Si su plan no funcionaba, siempre tendría un par de planes de respaldo. Estaba en su naturaleza ser tan cauteloso. Nada podía impedirle alcanzar sus objetivos. Es hora de que nos separemos. No olvides lo que hemos hablado. Con una sonrisa satisfecha en el rostro, Jezebet le dio una palmada en la mejilla a Ren mientras el cuerpo de Ren flotaba lentamente en dirección al portal en la distancia. Durante todo este tiempo, lo único que pudo hacer fue mirarlo fijamente con un odio indisimulable. Jezebet simplemente sonrió cuando vio su mirada. El tiempo se agota y no te queda mucho tiempo. Vivir o morir, todo dependerá de tus próximas acciones. Empujando su palma hacia adelante, el cuerpo de Ren se disparó hacia el portal que ya estaba preparado. Después de eso, su cuerpo desapareció por completo.
Lo último que Jezebel vio fue su mirada aterradora, llena de sed de sangre. Después de eso, un profundo silencio envolvió la habitación. Solo después de que pasaron un par de segundos, el silencio se rompió. Debería haberlo matado simplemente. Una vez más, Jezebel comenzó a tener dudas. Al recordar la mirada, Jezebel sintió una inquietud. Empezaba a dudar de sí mismo un poco. Quiero decir, ¿cómo no podía hacerlo? Sabía cuán poderoso era Ren. Era alguien que podía estar a la par con él. No había forma de que lo tratara igual que a los demás. Si lo pienso bien, mi estrategia debería ser infalible. Si rechaza mi oferta, él tomará el control y se suicidará en 4 años. Si, sin embargo, no se suicida, la maldición que le lancé debería terminar el trabajo por mí. Además, como el portador acásico es la única persona capaz de matarme, no hay necesidad de preocuparse de que me haga daño de ninguna manera después de que mate al portador acásico. La verdad es que he ganado. Todo debería estar a mi alcance, pero, ¿por qué sigo sintiéndome tan incómodo? Esta sensación. Jezebel apretó los puños. No me gusta esto. Era cualquier cosa menos agradable para Jezebel. Para alguien de su calibre sentir este tipo de emoción era simplemente irritante. La posibilidad de que algo pasara desapercibido era inquietante, y en este momento incluso su plan de respaldo no parecía tan seguro como creía que era. Necesito algo más. Murmuró para sí mismo en voz baja. Fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaba algo más para sentirse completamente en control de la situación. Algo que realmente pudiera cambiar el rumbo de los eventos en caso de que algo saliera mal y su plan fallara. De pie en el medio de la habitación, mientras contemplaba profundamente el asunto, Jezebel escaneó la habitación con sus ojos. No pasó mucho tiempo antes de que se detuvieran en una dirección determinada. En ese momento, una idea sorprendente cruzó por su mente mientras sus ojos brillaban de un rojo intenso. Después de un rato, con una leve sonrisa en su rostro, Jezebel murmuró algo. ¿Y sí? ¿Qué tanto tarda? En una habitación enorme llena de cicatrices y equipos rotos, una voz inmadura, casi infantil, resonó por todo el espacio. Caminando de un lado a otro por la habitación, Ryan miró el portal con preocupación en sus ojos. Había pasado bastante tiempo desde que dejó el planeta y regresó a la Tierra. Al regresar, descubrió que su cuartel general de mercenarios estaba en un estado deplorable. Casi todo estaba dañado, y Ryan creía que todo el almacén se habría perdido en los anales de la historia si no fuera por las sólidas paredes del campo de entrenamiento. Por otro lado, no era el único que había regresado, ya que todos los demás también habían regresado. Todos menos Kevin, Emma y Melissa, que parecían haberse teletransportado a otro lugar. No solo eso, Smalsnake y Ren tampoco habían regresado. ¿Dijiste que Smalsnake estaba esperando en el portal cuando regresaste? Mientras Ryan caminaba de un lado a otro por la habitación, una voz fuerte y distintiva resonó por todo el espacio. Angélica, quien estaba hablando, se volvió para mirar a Amanda, quien asintió en respuesta a su pregunta. Parecía bastante incómoda hablando con ella, pero seguía siendo bastante cortés. Sí. Antes de irme, recuerdo haber visto a Smalsnake. Le dije que mantuviera el portal abierto para cuando llegara Ren. Ya veo. Angélica asintió con la cabeza. Luego, después de un par de segundos, frunció el ceño y preguntó. Si mal no recuerdo, estabas con Ren. ¿Por qué no volviste con él? Amanda frunció los labios al escuchar la pregunta. Bajando la cabeza un poco, murmuró suavemente. Es que no quería frenarlo. Gracias a sus disparos de largo alcance, Amanda pudo ayudarlo a llegar al nivel superior más rápidamente, pero pronto se dio cuenta de que solo estaría estorbando a partir de ese momento y decidió irse. Además, pensando en la conversación que tuvo con él, no podía soportar estar más en esa habitación. Se le hacía demasiado sofocante. El portal está reaccionando. Amanda fue sorprendida abruptamente de sus pensamientos por el grito de Ryan cuando las ondas comenzaron a desarrollarse en el portal frente a ellos. Todos en la habitación inmediatamente se giraron para centrar su atención en el portal. La cara de Ryan estaba especialmente emocionada mientras miraba hacia el portal. Parece que llegaron a tiempo.
murmuró aliviado mientras una delgada sonrisa se extendía por su rostro. En la fracción de segundo que siguió a sus palabras, una figura salió disparada del portal y cayó al suelo frente a todos. Tos, tos. Acompañando el choque hubo una serie de tosidos mientras todos giraban su atención para enfocarse en la dirección donde la figura se estrelló, solo para ver la figura pálida de Ren tendida en el suelo. Es Ren. Ren. Cuando notaron su condición, Ryan y los demás gritaron conmocionados. Ninguno de ellos pareció actuar de manera diferente a como lo habían hecho en el pasado, como si los recuerdos de los sueños que vieron fueran simplemente imágenes fugaces en sus cerebros. La primera en moverse hacia él fue Amanda, quien lo miró con preocupación en sus ojos. Algo anda mal. Y fue justo cuando sus ojos se posaron en su rostro que Amanda de repente notó algo mal en su expresión. Si antes de irse, Ren se veía solo y roto, ahora, se veía completamente fuera de sí mientras miraba hacia el techo y murmuraba algo en el aire. Su voz era tan suave que casi nadie podía oírla. Ni siquiera Amanda podía oírla, y estaba justo a su lado. ¿Qué está tratando de decir? Amanda se inclinó cerca para escuchar lo que decía mientras ajustaba la posición de su cuerpo. S. Pequeña, serpiente. ¿Serpiente pequeña? Solo cuando acercó su oído a su boca pudo finalmente descifrar lo que intentaba decir, y cuando repitió esas palabras en voz alta, toda la habitación instantáneamente se quedó completamente en silencio. Especialmente Ryan, quien estaba mirando hacia el portal con anticipación. Volteando la cabeza para mirar a Ren y notando su expresión, dio un pequeño paso hacia atrás y soltó una risa seca. S. ¿Smalsnake? ¿Dónde está Smalsnake? No recibió respuesta. Ja, ja. Ryan volvió a reír mientras miraba hacia los demás. Moviendo la cabeza de un lado a otro, escaneó la habitación. Seguro que esto es una broma. Smalsnake está por aquí en algún lado, escondiéndose y tratando de vengarse de mí por todos los problemas que le he causado, ¿verdad? Gradualmente, al notar las expresiones de todos, la voz de Ryan se volvió más débil y su cuerpo comenzó a temblar. Moviéndose hacia donde estaba Ren, se arrodilló y lo agarró de la camisa. Levantando la cabeza, la voz de Ryan se elevó. Ren, por favor, dime que esto es una broma. Tiene que ser una broma. Y. Abriendo la boca, Ren intentó responder, pero no necesitó terminar la frase para que Ryan entendiera lo que había pasado. No, 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 no. Soltando la camisa de Ren, Ryan se cayó de culo y miró hacia el techo de la habitación con la mirada perdida. No. No puede ser, no prometió que volvería. Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas mientras hacía todo lo posible por sonreír. Él no se iría así, ¿verdad? Ja, ja, por favor. Capítulo 605. Finalmente entiendo. 1. Peter. Peter. El sonido amortiguado de la lluvia golpeando contra la ventana a mi lado me despertó. Abrí los ojos con dificultad y miré hacia la ventana, donde me recibió una escena sombría. Era una vista oscura y triste, típica de cualquier día lluvioso. Se sincronizaba perfectamente con mi estado de ánimo. ¿Tienes 37 llamadas perdidas? Cuando finalmente tuve la oportunidad de revisar mi teléfono, noté varias llamadas perdidas. Parecían ser de mis padres, Amanda, Kevin y los demás. Al final no les respondí y simplemente apagué el teléfono. No estaba de humor para hablar con nadie en ese momento. Todo se sentía como un sueño en ese momento. No, mejor dicho, una pesadilla. Una de la que no podía escapar. ¿Qué hora es? Pasó un periodo de tiempo desconocido mientras yacía en mi cama mirando fijamente el techo de la habitación en la que estaba. Levantando la mano y girando la muñeca, miré la hora. Sentí un pinchazo repentino en el corazón mientras miraba la hora. 4:39 de la tarde. Es casi la hora, ¿verdad? Me levanté de la cama a regañadientes y me dirigí tambaleándome hacia el armario, donde saqué un conjunto de ropa negra. Agarrando la ropa, mis manos temblaban. Era casi la hora de que comenzara el funeral de Smalsnake. Habían pasado unos días desde el incidente, y esos días habían sido de los más difíciles de mi vida.
Fue difícil preparar un funeral para alguien que creías que te acompañaría hasta el final y siempre estaría ahí. Yo, simplemente no podía soportarlo. ¿Cómo? ¿En qué momento todo se fue al garete? ¿Por qué las cosas tuvieron que salir así? ¿Qué es esto? Sin darme cuenta, sentí algo húmedo correr por mi mejilla. Mierda. Levanté la mano y me agarré el pecho, mientras una aguda y desgarradora agonía me recorría el pecho. Me dolía. Me dolía de verdad. Yo no esperaba que las cosas salieran así. Yo, en serio no. Ryan miró hacia el ataúd vacío en la distancia mientras pasaba por el largo pasillo cubierto por una larga alfombra roja que parecía extenderse por millas. Probablemente era más corto, pero para él parecía interminable. Sus pasos se sentían pesados y sus ojos estaban bastante borrosos. Todavía no se había asentado en su mente el hecho de que Smalsnake lo había dejado. La figura paterna o fraternal que había estado buscando durante toda su vida se había ido así, de repente. Yo, no debería ser así. Murmuró para sí mismo mientras caminaba por el pasillo. Arregla tu ropa, pareces un desastre total así. Así es como quieres que te vean en mi funeral. Al menos limpia tus lágrimas. Qué desastre, pensé que te había enseñado mejor. Una sonrisa amarga se formó en la cara de Ryan cuando de repente pensó en su apariencia. Levantando el brazo, se secó las lágrimas. Probablemente me regañaría si me viera en este estado. Una risa hueca escapó de sus labios. Al acercarse al ataúd vacío, otra ola de tristeza recorrió a Ryan, quien sintió algo que le apretaba el pecho. Una vez más, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero al pensar en Smalsnake, se detuvo. No debo mostrarle que estoy llorando. Puede que no haya estado aquí, pero para Ryan, estaba aquí. Siempre estuvo aquí. Mirando el ataúd durante un par de buenos minutos, Ryan bajó la cabeza. Luego se dirigió a un asiento y se sentó. Toda la capilla estaba llena de figuras familiares. Angélica, que actualmente estaba disfrazada de gato, Ava, Hein, Leopoldo, Kevin, Amanda, Emma. Todos los amigos de Ren y las personas que antes estaban en el otro planeta. Todos ellos estaban lamentando la muerte de Smalsnake. Pero faltaba una persona. ¿Dónde está? Mirando a su alrededor, Ryan intentó buscar a Ren. No le tomó mucho tiempo ver a sus padres a quienes había conocido una vez con Smalsnake, ellos estaban aquí, pero Ren no. Todos estaban aquí, menos él. ¿Por qué? Ryan se preguntó mientras lo buscaba sin parar. ¿Por qué no está aquí? Parecía que no era el único que lo buscaba. Prácticamente, casi todos en la capilla también lo estaban buscando. ¿Cómo no iban a hacerlo? Él era el que se suponía que debía hablar primero. Se suponía que él era el único que lo conocía por más tiempo. Entonces, ¿por qué no estaba aquí? ¿Por qué? De todos, él debería haber sido el primero en llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no le importa? Ryan finalmente se encontró pensando en el sueño que había presenciado como resultado de la intromisión del demonio. ¿Realmente nos ve solo como peones? Nunca le había dado mucha importancia cuando lo estaba viendo todo. En primer lugar, no entendía mucho del contenido que se le mostraba. No tenía sentido. Sin embargo, si había algo que logró captar de los flashbacks, era la mentalidad de Ren y la forma en que se comportaba. Mataba a personas sin mostrar ningún remordimiento y trataba a todos como si fueran prescindibles que se podían desechar en cualquier momento. No importaba si los conocía o no. Si se interponían en su camino, no eran más que un obstáculo que debía ser eliminado. Este era el Ren que Ryan vio en las visiones, y este era también este comportamiento que hizo que Ryan entendiera que el sueño probablemente era falso. El Ren que él conocía no era así en absoluto. No lo era. Nunca. Al menos eso era lo que pensaba antes. Pero a medida que el tiempo pasaba, y todos se sentaban en silencio esperando que llegara, Ryan comenzó a tener dudas. No puede ser. Sus emociones estaban empezando a dar un giro negativo hacia abajo, posiblemente como resultado del hecho de que no estaba en el mejor estado emocional. Nadie podía culparlo por sus pensamientos.
Por más loca e improbable que fuera la probabilidad de que ese Ren fuera el Ren que él conocía, Ryan simplemente no podía dejar de superponer las dos figuras. No, no. No son las mismas personas. El recuerdo de Smalsnake conversando con Ren de la misma manera que antes era lo único que lo impedía ir más lejos. Él también fue quien le informó que Ren no era así. Fueron las palabras de Smalsnake las que lo mantuvieron de caer en una espiral de pensamientos aún más grande. Kyun. Un pequeño tosido sacó a Ryan de sus pensamientos. Levantando la cabeza, encontró a Kevin parado en el altar. ¿Por qué está ahí? Ryan murmuró en voz baja mientras miraba a Kevin. Apenas conocía a Smalsnake, ¿qué derecho tenía de estar ahí? Sé que algunos de ustedes se sienten incómodos con mi repentina aparición aquí, pero... Bajando la cabeza, Kevin giró la muñeca y revisó su reloj. Estamos retrasados, y parece que Ren aún no está aquí. Como no podemos tomarnos todo el día, solo puedo empezarla. Justo cuando Kevin comenzó a hablar, las puertas se abrieron de golpe. Tan pronto como eso sucedió, más de la mitad de la audiencia se giró para mirar en dirección al lugar de donde provenía el ruido, y allí vieron a una figura harapienta entrando lentamente. ¿Ren? Pensó Ryan al verlo desde la distancia. No fue el único que notó su aparición, ya que la capilla se llenó de murmullos y susurros. Tomando nota de sus círculos negros y penetrantes, su rostro pálido, su corbata torcida y su ropa arrugada, Ryan frunció los labios. Su apariencia provocó una pequeña conmoción en la capilla, ya que varias figuras se apresuraron hacia él, solo para ser rechazadas por él, quien caminó lentamente hacia el altar. Sus pasos eran bastante lentos, sin embargo, parecían extremadamente firmes. Aprietando los dientes en silencio, Ryan bajó la cabeza. Sintió una profunda sensación de vergüenza subir desde lo más profundo de su pecho. Claro, fue estúpido de mi parte pensar así. La muerte de Smalsnake probablemente golpeó más fuerte a Ren. Anteriormente pensó que él debería ser el que estuviera más triste por su aparente muerte, pero al mirar a Ren, que tenía problemas para caminar, Ryan se dio cuenta de lo inmaduro que era su pensamiento. En realidad, probablemente estaba celoso. Para él, Smalsnake era como el padre que nunca tuvo. Era un regañón, sí, y lo odiaba, pero... P. ¿Por qué de repente extraño tanto sus regaños? ¿Por qué? Pita. Una lágrima cayó de la esquina de su ojo. Yo. ¿Funciona esto? Una voz adormilada sacó a Ryan de sus pensamientos. Levantando la cabeza, vio a Ren de pie detrás del podio. En su mano tenía un pequeño trozo de papel. Llamando la atención de todos los presentes, incluido Ryan, comenzó a hablar. Al principio, su voz parecía bastante firme, pero cuanto más hablaba, más débil se volvía. Me gustaría extender primero mi agradecimiento a todos los familiares, amigos y asistentes que han venido hoy para honrar a un gran hombre, Smalsna, jaja. Una risa hueca escapó repentinamente de los labios de Ren. Esto es mucho más difícil de lo que pensé. Arrugando el trozo de papel en su mano, inclinó su cuerpo hacia adelante y miró a todos los presentes. Sus acciones repentinas asustaron a algunas de las personas presentes. ¿Quieren saber algo gracioso? Independientemente, no pareció importarle mientras continuaba. Conocí a Smalsnake hace unos 4 o 5 años. Probablemente es el primer amigo que he hecho en este mundo. También era una persona con la que me gustaba bromear, pensando en retrospectiva, probablemente fui muy duro con él. Mis bromas eran extremadamente desagradables. En ese entonces, no pensaba demasiado en ellas. En primer lugar, nunca pensé que moriría. Solo una conversación casual, probablemente fui muy arrogante, pero esa no es la parte divertida. Girando la cabeza para mirar la imagen de Smalsnake, Ren golpeó sus dedos sobre la imagen. Smalsnake, Smalsnake, Smalsnake. Murmuró su nombre repetidamente. Tapándose la cara con la mano, la voz de Ren tembló de repente. Parecía estar luchando con sus palabras. El horriblemente gracioso de todo esto es que, todavía no sé su nombre. Desde la primera vez que lo conocí, nunca le pregunté su nombre y simplemente lo llamé serpiente pequeña. Jaja. Soltó otra carcajada. Patético, ¿no?
Sus manos comenzaron a temblar mientras toda la capilla se envolvía en silencio. Sus palabras resonaron profundamente en los corazones de algunas de las personas que asistían. Esto no es todo, como líder, la muerte de serpiente pequeña solo se puede atribuir a mi propio egoísmo y... Ren se mordió los labios. Incapaz de terminar su frase, Ren apretó el papel en su mano con más fuerza. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras bajaba la cabeza. Mientras esto sucedía, nadie dijo nada. Había un silencio sofocante dentro de la habitación. Uno que se sentía realmente sofocante. Durante el silencio, la mayoría de las personas tenían la cabeza baja. Todos menos Ryan y un par de otros que mantenían la mirada fija en Ren, y fue porque mantuvieron los ojos puestos en él que de repente lo notaron mirando en una dirección determinada. Siguiendo su línea de visión, Ryan se dio cuenta de que estaba mirando a Kevin, quien también lo estaba mirando a él. Alternando su mirada entre los dos, Ryan notó de repente que el cuerpo de Ren temblaba aún más mientras su boca se abría y cerraba varias veces. Su expresión era desgarradora. Al final, Ren las pronunció con la boca porque no pudo decirlas. Por favor, muérete. Capítulo 606. Finalmente entiendo. 2. Patético, ¿no? Mientras murmuraba esas palabras, me volví para mirar a la gente en los asientos frente a mí. Mi garganta se tensó al sentir las miradas de la gente en la habitación. Sus miradas se sentían bastante sofocantes. Especialmente cuando encontré las miradas de Ryan y los demás que estaban cerca de Serpiente Pequeña. Sentí una profunda sensación de culpa al ver la expresión de dolor en sus rostros. Una parte de mí se sintió responsable de este desastre. No era solo eso. Mientras hablaba, los recuerdos de Serpiente Pequeña empezaron a resurgir en mi mente. Cada uno de ellos me causó una intensa angustia. El tiempo se detuvo, y una gran sensación de inquietud me invadió. Lo suficiente como para darme la impresión de que mi cuerpo había perdido completamente todo su vigor. Parezco bastante patético, ¿no? Bajé la cabeza y dejé de hablar. Probablemente me veía muy diferente a como solía actuar, pero no pude evitarlo. Nunca esperé que una pérdida me impactara tanto. A diferencia de mi otro yo, todavía tenía emociones, y no eran algo que pudiera simplemente apagar con un simple movimiento de un interruptor. Ojalá pudiera. Realmente desearía poder hacerlo. Levanté lentamente la cabeza y abrí la boca para hablar. Mis ojos recorrieron silenciosamente la habitación en el proceso. Mi mirada se detuvo en una zona determinada justo cuando iba a hablar. Mi cuerpo comenzó a temblar. Una avalancha de emociones brotó desde lo profundo de mi cuerpo mientras mis ojos se enfocaban en una persona en particular en la distancia. Él se veía exactamente como yo. Pelo negro, ojos azules, y una mirada indiferente, sería más apropiado decir que era yo. Estaba de pie cerca de la parte trasera de la habitación con grilletes alrededor de sus manos y pies. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse en ese preciso momento, dejando solo a él para llenar mi campo de visión. Todo a mi alrededor se sentía oscuro. Parecía como si el mundo hubiera terminado y los dos fuéramos las únicas personas que quedaban en este mundo. Respirar y estar de pie se volvió un poco más difícil, lo que intensificó la sensación de inquietud que sentía. Todo esto. Parpadeando una vez, el mundo a mi alrededor se aclaró y me encontré dentro de la capilla nuevamente. Él todavía estaba de pie allí. Su imagen seguía persiguiéndome en mi mente. Todo esto es culpa suya. Murmuré para mí mismo en voz baja. Todo lo que me estaba pasando, y la muerte de Smalsnake. Todo fue culpa suya. Estaba seguro de ello. La muerte de Smalsnake fue algo que él había planeado. Al principio, no tenía sentido para mí, pero a estas alturas, estaba seguro. La muerte de Smalsnake fue planeada por él. Él había planeado su muerte con el único propósito de incitar animosidad entre Jezebet y yo. Sus acciones no tenían sentido para mí, pero simplemente lo sabía. Sabía que todo era culpa suya. Él estaba maldito,
Sí, pero yo también. Él era mi maldición. Por eso. Abriendo la boca, murmuré en voz baja. Por favor, muere. El funeral duró más de 3 horas. En ese momento, varias personas se acercaron al podio y compartieron sus recuerdos de Smalsnake. Una gran mayoría de los asistentes no conocían muy bien a Smalsnake. Estaban allí principalmente para apoyar a quienes se vieron afectados por su muerte. De hecho, el número de personas que realmente estaban cerca de él no superaba las 10. Era triste. Pero lo que era más triste eran las caras de quienes estaban de luto por su pérdida. Observando cómo se desarrollaban las cosas, Kevin entendió algo. Entendió cuánto significaba este individuo conocido como Smalsnake para las personas que lo rodeaban. Especialmente Ren, quien parecía estar en un estado terrible. Pero, Por favor, muere. al vislumbrar sus palabras, Kevin se encontró incapaz de seguir prestando atención al funeral. Recordando su expresión cuando dijo esas palabras y la dirección a la que estaba mirando, Kevin se sintió entumecido. ¿Estaba hablando de mí? ¿Por qué? ¿Por qué Ren quería que muriera tan mal? En realidad, Kevin entendía por qué. Simplemente no quería aceptarlo. Los bucles, los recuerdos, se sentían raros para Kevin. En cierto modo, él parecía el malo. Era el tipo que convirtió a Ren en lo que era. Pero Kevin sintió que algo faltaba. De alguna manera, sus acciones tenían sentido para él. Si se le presentara la opción de reiniciar el mundo cuando la mitad de él fuera destruida como resultado de las acciones de Ren, tomaría la misma decisión de nuevo. En cierto sentido, lo que Ren estaba pasando era lo que merecía pasar. Sus acciones no eran peores que las del rey demonio. Kevin entendía eso, pero no podía obligarse a odiarlo. En cierto modo, sentía simpatía por él. Especialmente después de entender cuánto dolor pasó y la razón de sus acciones. Kevin no tenía dudas de que se comportaría de la misma manera si se encontrara en la misma situación que él. Sin embargo, eso no era lo que molestaba a Kevin. Falta algo. Algo más lo estaba molestando. No estaba seguro de qué era. Por ahora, solo era un sentimiento, pero al mismo tiempo, Kevin sabía que había algo más en este sentimiento suyo. Oye, es hora de volver. Kevin miró hacia Emma después de sentir un tirón en su brazo. Después de concentrar brevemente su atención en ella, se dio la vuelta y barrió la habitación con la mirada. Pronto sus ojos se posaron en Ren, quien parecía estar con sus padres. Después de enfocar su figura por unos segundos, los ojos de Kevin se bajaron. Luego, girándose, salió de la capilla. Vámonos. ¿No vas a hablar con Ren? No ahora. Kevin murmuró en voz baja. Frunciendo los labios, repitió en un tono más suave. No ahora. Seguí a los demás de regreso al cuartel general justo después del funeral. Había muchas cosas que necesitaban ser resueltas en ausencia de Smalsnake. Al abrir la puerta del almacén, lo primero que me recibió fue la oscuridad. Era una vista rara. Por lo general, me recibirían las luces y la presencia de Smalsnake. Por fin llegaste, Ren. Cállate. Vete a la mierda. Ja ja ja. Una risita corta escapó de mis labios al recordar nuestras típicas interacciones. ¿Quién hubiera imaginado que esos simples recuerdos me harían sentir tan mal? Voy a entrenar. Yo también. Apenas habíamos entrado cuando escuché varias voces detrás de mí. Entonces vi a Hein y Ava entrar directamente en las salas de entrenamiento. Sus expresiones eran más contenidas que antes. Su apariencia transmitía una fuerte impresión de determinación y resolución. La muerte de Smalsnake parecía haberlos despertado finalmente a la dura realidad de este mundo. Pero no solo ellos se vieron afectados. Aquí. Una mano se extendió hacia mí, y sentí que algo aterrizaba en mis manos. Bajé la cabeza y encontré un paquete de cigarrillos hecho un lío. Era Leopold. No podía discernir mucho por su expresión, pero sus acciones fueron suficientes para transmitirme lo que sentía. Siempre me decía que dejara de fumar. Supongo que ya es hora de que le haga caso.
Se fue inmediatamente después de eso. Siguiéndole desde atrás estaba Angélica, que no dijo ni una sola palabra. Le seguían Anjufei y Liam, que simplemente salieron de la habitación sin decir nada, dejando a Ryan y a mí de pie en el pasillo. ¿Sabes? Fue entonces cuando Ryan abrió la boca. Girando la cabeza, nuestros ojos se encontraron. ¿Sabes? Smalsnake nunca te odiaba a pesar de cómo lo tratabas. Un gran dolor me oprimió el corazón al escuchar sus palabras. Pensando en cómo traté a Smalsnake en el pasado, sentí un gran remordimiento. Si tan solo hubiera sido más amable con él. Su muerte me hizo darme cuenta de lo imbécil que era. Y era precisamente esta consciencia la que carcomía mi mente mientras sentía un profundo remordimiento. Si tan solo. No tiene sentido lamentarse por el pasado ahora. Ryan murmuró mientras me entregaba una pequeña caja negra. Bajé la cabeza y miré la caja. ¿Qué es esto? Es algo que Smalsnake me dijo que te diera en caso de que algo le pasara. Dándomela de un empujón, siguió a los demás, dejándome atrás. Un silencio sofocante impregnaba el aire mientras yo permanecía en el mismo sitio, mirando la pequeña caja negra en mi mano. Ya tenía una idea de lo que había dentro de la caja, y precisamente porque lo sabía, me sentía vacilante. Mis labios temblaban mientras apretaba el paquete con fuerza en la palma de mi mano. De verdad. Capítulo 607. Finalmente entiendo. 3. La oscuridad envolvió la metrópolis de Aston con el paso de la 12ª hora. Melissa miró el paisaje exterior y suspiró. Sus rasgos estaban hermosamente iluminados por las luces que venían de arriba mientras se sentaba en un pequeño taburete. Aston City se ve mucho mejor de noche, ¿no crees? ¿Disculpa? El barista que estaba frente a ella se sorprendió. A pesar de la hora actual en Ashton City, las órdenes de Melissa eran absolutas y él se vio obligado a trabajar a estas horas. Sí, de hecho se ve más hermosa. La belleza de las luces que provienen de los edificios se aprecia mejor de noche. Disipan la oscuridad que trae la noche. Sí. Claro. El barista sintió con la cabeza con renuencia. Si tuviera que ser completamente honesto, en este momento, todo lo que quería era dormir. Además, encontró los comentarios de Melissa incomprensibles, lo que hizo que la situación fuera bastante incómoda para él. Sin embargo, un trabajo era un trabajo, y solo podía poner una sonrisa falsa y asentir con la cabeza. Puf. Melissa de repente soltó una pequeña risa mientras la taza que tenía en sus manos colgaba flojamente de las puntas de sus dedos. Parece que encuentras mis palabras aburridas. La cara del barista se endureció. Lo habían pillado con las manos en la masa. Melissa se rió con autodesprecio cuando vio su expresión. Luego, hizo un gesto con la mano en su dirección. No te preocupes, no estás despedido. Lo entiendo, soy molesta. Dando un sorbo a su bebida, la golpeó contra el mostrador. Soy una perra molesta, así que hazme un favor. Dame otro trago. Mientras le levantaba una ceja al barista, un ligero rubor se desarrolló en el costado de sus mejillas. En este punto, estaba actuando de manera muy diferente a como lo hacía normalmente. Obviamente estaba ebria, como lo evidenciaban su rubor y sus palabras. No creo que. No tiene caso negarse. Si no me lo das, me lo tomaré yo misma. Melissa se levantó de su asiento. Barriendo con la mirada las numerosas botellas que estaban detrás del mostrador de mármol, sus ojos se detuvieron en una determinada botella. 1987, Melionete. Suena elegante. Fijando sus ojos en el objetivo, intentó saltar sobre el mostrador. Paremos aquí. Una mano presionó su hombro antes de que pudiera hacerlo. Melissa giró la cabeza. Emma. Amanda. Le sorprendió ver a Emma y Amanda de pie detrás de ella. ¿Qué estaban haciendo aquí? Emma ignoró a Melissa mientras giraba la cabeza para mirar a Amanda. Parece que tenías razón, Amanda. Está actuando exactamente como dijiste que lo haría. M.H.M. Amanda sintió con la cabeza en silencio. Llevaba un vestido negro de una pieza que resaltaba perfectamente su figura. Era el mismo vestido que llevaba en el funeral.
Lo mismo para Emma. Era claro por sus atuendos que no tuvieron tiempo de cambiarse. ¿Qué quieren? Los ojos de Melissa se volvieron más claros a medida que sus pensamientos comenzaban a calmarse lentamente. ¿Cómo entraron aquí? Emma mostró una tarjeta negra. Las cejas de Melissa se movieron cuando vio la tarjeta. Podía recordar vagamente haberle dado una a Emma en el pasado cuando le estaba rogando por una. Melissa le dio una por lástima. Naturalmente, sabía de su situación. Ahora empezaba a arrepentirse de esa decisión. ¿Qué cara es esa? ¿Crees que no nos daríamos cuenta de lo que estás pensando después de ver el estado en que estabas después de que regresáramos? Moviéndose hacia el mostrador, Emma se sentó en un taburete. Luego, mirando al barista, señaló la misma botella que Melissa estaba mirando antes. 1987, Melionete. Un vaso cada una. Claro. El barista sintió después de echar un vistazo rápido a Amanda y Emma parecían responsables. Pensé que me ibas a impedir beber. ¿Por qué lo haríamos? Emma preguntó mientras una pequeña píldora aparecía en su mano. Luego se la entregó a Melissa. No es como si me preocupara por tener una resaca con esto. Cierto. Melissa giró débilmente la cabeza y se sentó en un taburete al lado de Emma. Amanda siguió su ejemplo y se sentó a su lado. El silencio inundó la habitación mientras las tres mujeres se sentaban serenamente una al lado de la otra. La quietud se permitió permanecer porque ninguna de las tres quería hablar primero. Sus bebidas. El sonido de los vasos que se colocaban en el mostrador perturbó el silencio. Al mismo tiempo, las tres chicas extendieron la mano para tomar sus respectivos vasos y dieron un sorbo. El silencio continuó durante el siguiente minuto. Puedes reír si quieres. La primera en hablar fue Melissa. Manteniendo la mirada fija en la pantalla de bebidas que tenía delante, dejó su vaso en el mostrador. ¿Has visto mis recuerdos? Supongo que te debe parecer divertido. Esa Melissa Hall, que parece tan poderosa por fuera, realmente solo quiere el favor de su padre. Y la única razón por la que actúa de la manera que lo hace es porque no tiene expectativas de los demás. Debe ser divertidísimo, de verdad. Melissa tomó la bebida que había dejado en la barra y la tragó de un solo trago. Debe ser muy gracioso. No. Emma dejó su vaso a su lado. Estirando los brazos, frunció el ceño. Esto está incómodamente ajustado. Refunfuñando para sí misma, volvió a mirar a Melissa. Rascándose el lado de la mejilla, murmuró. Para ser honesta, entiendo cómo te sientes. Emma golpeó la punta del vaso. Podía adivinar por qué actuaste así. No es como si solo te conociera de la academia. Desde que éramos pequeñas, siempre te veía esforzándote por complacer a tu padre. En un momento dado incluso tenía celos de ti. ¿Celos? Melissa sacudió la cabeza. Por favor, como si alguien tuviera celos de mí. Te sorprenderías, en realidad. No solo tu padre es el más fuerte del mundo, sino que también eres increíblemente inteligente. Hay muchos que no la tienen tan buena como nosotros. Inteligente, ¿eh? Melissa se quitó las gafas y las limpió con la ropa. Sus ojos se forzaron. Ojalá eso fuera realmente útil en esta época. Te menosprecias demasiado. Emma puso los ojos en blanco. Puede que no te des cuenta, pero solo tus inventos han permitido que la civilización alcance alturas que antes se consideraban impensables. Un ejemplo de ello es el sistema de tarjetas mágicas. Esa invención por sí sola nos ha ayudado a avanzar de muchas maneras. Si fuera tú, simplemente pondría más énfasis en mí misma que en lo que piensa la gente. Es lo que he estado haciendo, y funciona como un encanto. ¿En serio? Melissa frunció los labios mientras pensaba en las palabras de Emma. De alguna manera, Melissa podía ver lo que Emma estaba tratando de expresar, pero todavía luchaba por cambiar su forma de pensar. Frunció el ceño. Lo tendré en cuenta. Luego, tocó su anillo y sacó varias pociones de su espacio dimensional. Una mirada complicada se extendió por el rostro de Melissa cuando miró las pociones. ¿Qué son esas? La curiosa voz de Emma llegó a sus oídos. Después de mirar las pociones por un momento, habló. Algo de lo que necesito deshacerme.
Haber tenido sus recuerdos expuestos, haber visto los recuerdos de Ren y su conversación con Emma. Melissa comprendió que necesitaba cambiar. Aunque un poco tarde, era hora de que madurara un poco. Se dio cuenta de que ya no podía ser quien había sido en el pasado, y deshacerse de las pociones era el primer paso en su transformación. Mirando de nuevo las pociones que tenía delante, Melissa tragó un sorbo de saliva. No me haría daño tomar otro, no, mierda. Tómalas. Melissa empujó las pociones en dirección a Emma. Por un breve momento, casi se perdió en la tentación. Claro. Emma tomó las pociones y las guardó. Aunque estaba confundida, todavía cumplió. Luego, miró a Amanda. Has estado callada por un buen rato, Amanda. ¿No hay algo que quieras decir? El cuerpo de Amanda se encogió cuando escuchó la voz de Emma. Su reacción sorprendió a las dos chicas que miraron a Amanda con una mirada extraña. Justo cuando estaba a punto de decir algo, su mano se contrajo y sus ojos se desviaron hacia un área particular en el mostrador. Un área donde había una ligera mancha que resultó de la bebida descuidada de Melissa. ¿Amanda? Sí. El cuerpo de Amanda se encogió una vez más cuando escuchó la voz de Emma. ¿No escuchaste lo que estábamos diciendo, Dios mío? Emma se tapó la cara a mitad de su frase cuando finalmente entendió la situación. Usando su brazo, limpió la mancha. ¿Estás contenta ahora? ¿Por qué? Amanda miró a Emma con una mirada en blanco y sin expresión. Claramente estaba tratando de fingir ignorancia de lo que acababa de suceder. Tú. El gran monitor frente a mí se encendió cuando inserté la caja negra en el procesador de la computadora. Había un silencio inquietante a mi alrededor mientras una tenue luz blanca iluminaba el área a mi alrededor. Moví el cursor hasta que apareció un mensaje en la pantalla. ¿Te gustaría reproducir el mensaje? Sí, no. Arrastrando el cursor por la pantalla, mi mano se detuvo. Empecé a dudar. Solté un suspiro nervioso y apreté el agarre del ratón. Luego presioné la parte superior del ratón. ¿Cómo debería empezar esto? Una voz familiar resonó por el aire una vez que presioné el ratón, y bajé la cabeza. Apareciendo en la pantalla estaba Smalsnake. Estaba sentado en la misma habitación en la que yo estaba sentado. No, más bien, se veía mucho menos avanzado de lo que era en este momento. Claramente indicando que este vídeo había sido tomado hace bastante tiempo. No estoy seguro de por qué estoy haciendo este video, para ser honesto. No creo que alguna vez esté en una situación en la que tenga que ir a una misión peligrosa, pero supongo que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Podría ser solo un registro de video para aliviar algo de mi estrés, quién sabe. Girando su muñeca, revisó la hora en su reloj. Bueno, dado que nada particularmente importante sucedió todavía, no haré esto más largo de lo que tiene que ser. Smalsnake. Un vacío lo interrumpió de repente. Sonaba terriblemente familiar. Smalsnake, ¿dónde estás? Oye, Smalsnake. Ja. Alternando su mirada entre la puerta distante y la cámara, Smalsnake suspiró. Mierda, parece que tendré que cortar este video corto. Smalsnake. Ya voy. Extendiendo su mano, la pantalla se volvió negra. Ja. Una risa contenida escapó de mis labios mientras mi brazo cubría mi boca y mi cuerpo temblaba. Sentí que un manojo de emociones surgía de lo profundo de mi cuerpo. Recuerdo esto. Ese día, recuerdo necesitar a Smalsnake para algo urgente. Me sorprendió su aguda respuesta. Supongo que ahora tiene sentido. Bueno, ha pasado un tiempo. Una nueva imagen se formó en la pantalla. Smalsnake apareció en la pantalla. Su físico parecía algo deslucido en comparación con la última vez, y debajo de sus ojos había prominentes anillos negros. Su voz también sonaba ronca. Rascándose la nariz, Smalsnake se recostó en la silla y miró fijamente hacia el techo sin decir nada. Así que ha pasado aproximadamente un mes desde que desapareciste. Por sus palabras entendí que este vídeo fue grabado mientras yo estaba en el monolito. Muchos piensan que estás muerto, pero yo sé que no lo estás. El hecho de que Angélica todavía esté bien es prueba de eso, porque ya sabes,
los dos tienen como... Smalsnake juntó sus dos dedos. Firmaron un contrato entre ellos y cosas así que como, ella definitivamente sabría si estuvieras vivo o no y cómo es la relación entre ustedes dos. No, no importa, no puedo hacer esto, por favor vuelve, es realmente difícil hacer esto solo. La pantalla se volvió en blanco cuando Smalsnake se inclinó hacia adelante y golpeó el teclado. Un nuevo vídeo comenzó a reproducirse después de eso. Eres un imbécil, ¿sabes? Me sorprendió un poco su repentino arrebato. Ves, yo también soy humano. Nunca has hecho que no te diga que me calle después de más de 2 frases. Lo peor es que me he acostumbrado a ello. Smalsnake golpeó el escritorio. Sí, antes me quejaba cada vez que me decías que me callara, ahora lo acepto como algo natural. Ni siquiera eso, Ryan también ha empezado a copiar algunas cosas de ti, y esta es tristemente una de ellas. Ya no puedo con esto. Jajajaja, él. Apoyando la cabeza en mi brazo, que descansaba sobre la mesa, mi cuerpo temblaba mientras intentaba reprimir la risa. Mi otra mano se aferraba a mi pecho, que me dolía. Más y más vídeos comenzaron a reproducirse, despertando todo tipo de emociones diferentes en mí. ¿Tu hermana es un ángel? ¿Debería abrirle un santuario? ¿Recuerdas cuando me dijo que me disculpara contigo? Oh, Dios, la cara que pusiste, ajajajaja, deberías haberla visto. ¿Adivina qué? Angélica ya no me llama palumano. Eso es progreso, te lo digo. Wow, solo wow. ¿De verdad te fuiste de viaje sin nosotros así como así? ¿Qué irresponsable tienes que ser? La risa, la angustia, la tristeza, la pena, la culpa. Lentamente, el temporizador comenzó a llegar a su fin mientras los vídeos seguían reproduciéndose. Una sensación de miedo me invadió mientras mis ojos seguían el temporizador. No. No quería que terminara. Smalsnake se frotó la cabeza mientras se reclinaba en la silla. Se veía mucho más serio que antes. Golpeando sus dedos sobre la mesa, sus cejas se fruncieron. Me limpié la esquina de los ojos y me senté derecho. Lentamente, Smalsnake levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron. O al menos, eso es lo que parecía. ¿Cómo debería empezar esto? Smalsnake cruzó los brazos y se recostó en la silla. Volviendo la cabeza, miró hacia atrás. Llevando su brazo por encima de la silla, escaneó la parte de atrás de la habitación. Asegurándose de que no hubiera nadie allí, volvió a sentarse en la silla y suspiró. Menos mal que no hay nadie aquí. Murmuró en un tono apenas audible. Luego, levantando la cabeza, miró a la cámara. Pensando en nuestros viajes a Enlor y Sanor, me di cuenta de algo, la vida es realmente frágil, ¿no? Habiendo estado en el dominio humano durante tanto tiempo como lo hice, nunca me di cuenta realmente de lo mala que era la situación afuera. Es solo después de haber experimentado todo por mí mismo que me acuerdo una vez más de lo insignificante y frágil que es mi vida. Smalsnake bajó la cabeza y miró sus manos temblorosas. Honestamente, estoy asustado. Su voz se volvió un poco débil. Apenas perceptible. Ya ves, en realidad no me da miedo morir. Ya me he reconciliado con esta idea desde muy pequeño. No soy realmente talentoso como tú y los demás, así que cuando llegue el momento, probablemente moriré, jajaja. Soltando una pequeña risa, Smalsnake rió amargamente. Apuesto a que me maldecirías cuando veas esto. Cállate. La única forma en que puedes morir realmente es por exceso de trabajo. Elevando los hombros, su voz se profundizó mientras intentaba imitarme. Puf. No hay forma de que diga eso. Oh, por favor. Tú mismo sabes que tengo razón. Jajaja. Me reí a carcajadas. El dolor en mi pecho solo se intensificó. Solo me detuve cuando vi que la cara de Smalsnake se ponía seria de nuevo. Hablando en serio, hay una razón por la que tengo miedo de morir. A mitad de su frase, su cuerpo comenzó a temblar un poco. Como ya dije antes, no es que tenga miedo de la muerte, sino, bueno. Smalsnake levantó lentamente la cabeza y miró al techo. Es porque tengo algo que hacer. Una meta, podrías decir. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante para escuchar mejor sus palabras. Mientras tanto, usé mis brazos para limpiarme los ojos. Como sincronizado conmigo, él también se limpió los ojos con el brazo. En caso de que te lo preguntaras, mi nombre es Brian.
Es el nombre que mi madre me dio, y un nombre con el que me fui volviendo menos familiar después de su muerte. No era un nombre que quería que nadie más conociera, pero después de haber estado contigo tanto tiempo, ya no siento la necesidad de ocultártelo. Apoyando ambas manos en la mesa, se levantó lentamente de su asiento. Mi historia realmente no es tan convincente, así que no voy a detenerme mucho en ella. Si tuviera que resumirla en palabras simples, sería, mi madre fue asesinada por alguien a quien yo consideraba un amigo cercano, hermano. Los dientes de Smalsnake se apretaron mientras miraba a la cámara. Luego respiró hondo, haciendo todo lo posible para contener la ira y la desesperación que se veían en su rostro. Cerró los ojos y los abrió de nuevo rápidamente. No sé mucho sobre él, pero su nombre es Hemlock. Actualmente, se hace llamar Malik Al-Sai. El vídeo se cortó a la mitad de su frase. No obstante, entendí sus palabras. Sin embargo, eso no era lo que me interesaba en ese momento. No, no, no. Me levanté de mi asiento y alcancé el monitor. Mis ojos estaban fijos en la pequeña barra en la parte inferior del vídeo. Estaba llena. Sentí que mi corazón se hundía en ese momento. Agarrando el monitor con ambas manos, lo apreté con fuerza. ¿Eso es todo el vídeo? No. No puede ser. Tenía que haber más. Al menos, eso era lo que esperaba. Pero, por desgracia, no lo había. Y, fue entonces cuando finalmente se hundió en mi corazón. Smalsnake estaba muerto. Sincronización completada. Kevin abrió los ojos y vio un mensaje que aparecía frente a su visión. Eso no era todo. Recompensa de la misión, aumento de rango menor. Una ráfaga de energía se extendió por todo su cuerpo y Kevin sintió que el mundo que lo rodeaba giraba. Los músculos de su cuerpo se volvieron más firmes y su cabeza se aclaró. Sintió una repentina oleada de euforia en su cuerpo. Pero a pesar de todos los cambios que estaban sucediendo a su alrededor, su mirada estaba fija en el techo de su habitación. En ese momento, sus ojos no estaban muy bien enfocados. Tenía una expresión similar a la de alguien que acaba de ver un fantasma. Ja, ja, ja. Una risa hueca finalmente escapó de sus labios. Levantando la mano para cubrirse la cara, murmuró en silencio. Ah, ya entiendo. Recordando lo que vio en las visiones de sincronización, una sonrisa amarga y triste se extendió por su rostro. Todo finalmente tiene sentido. Las preguntas que se había estado haciendo antes, sobre por qué no podía derrotar al rey demonio después de todos los bucles, sobre las regresiones de Ren, sobre el rey demonio y los registros acásicos. Finalmente tenía todas las respuestas. Ja, ja, ja. Otra risa hueca escapó de sus labios. Y aquí pensé que Ren era el loco. Resulta que yo soy mucho peor que él, mucho peor. Kevin cerró los ojos, el rojo deslumbrante de sus ojos carmesí brilló. Su expresión luego comenzó a transformarse lentamente, antes de volverse gradualmente inexpresiva. Ya llegué a este punto, no hay vuelta atrás. Fin del volumen 4.